Buenas noches, colegas y todos los televidentes de TV Cop. Continuando con la programación de los viernes científicos, eh, que en estos meses está a cargo de profesionales odontólogos jóvenes, pero con mucha visión. Eh, Soy el doctor Aarón Aliaga del Castillo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eh, También estoy realizando ya la residencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la especialidad de ortodoncia. Me encuentro en el último año. Y el tema que vamos a tratar hoy es estrategias para el éxito en el tratamiento temprano de las maloclusiones clase 2 y 3. Más o menos es ver la parte diagnóstica, no desde todos los puntos, sino desde algunos puntos específicos. Eh, Ver la parte, que es la parte que más nos importa, ¿no? El enfoque diagnóstico, ya que un 90% del éxito en un tratamiento de ortodoncia es diagnosticar bien al paciente, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando un poquito del contenido, ¿no? Tenemos que vamos a hablar sobre un poco de la maduración de vértebras cervicales, del tiempo para el tratamiento, tiempo ideal para el tratamiento temprano en maloclusiones clase 2 y clase 3. Vamos a hablar también sobre la respuesta a la terapia de estos tratamientos, llamémosle como la predicción del éxito. Vamos a hablar un poco también sobre el tratamiento eficiente, ¿no? Y vamos a mostrar algunos casos clínicos y toda la charla en sí basada siempre en evidencia científica. La odontología basada en evidencia viene ya desde el año aproximadamente 95-96 y pues es lo que desde hace ya algunos años hemos venido escuchando, odontología basada en evidencia. Entonces es importante que nosotros como odontólogos conozcamos un poco más de esos términos y poco a poco nos vayamos inmiscuyendo al mundo de la odontología basada en evidencia, que más que todo se relaciona con estar plenamente actualizados día a día, ya que tanto en el país, en Sudamérica y en el mundo entero, las publicaciones avanzan tan rápido que los procedimientos en sí pueden ir variando poco a poco y la información que pueda llegar a nuestras manos a través del Internet puede ser muy valiosa para nuestro enfoque diagnóstico y nuestro enfoque de tratamiento. Les comento como una anécdota, ya el 2011 vino a Perú un doctor importante, el doctor Tiziano Bachetti, ¿no? Él tiene su grupo de estudio por allá por Italia, o tenía, porque el doctor lastimosamente falleció debido a un accidente. Y él vino el 2011 y nos mostró esta ortodoncia o el tratamiento ortopédico de los pacientes clase 2 y clase 3 y muchos más, mordida abierta, etcétera. Nos mostró eso, pero basados en evidencia científica. Es ahí en donde yo empiezo a escuchar un poco del tema y me intereso más por esto, ¿no? Eh, Muchas de las diapositivas que voy a mostrar ahora están basadas en la exposición del doctor Bachetti del 2011, así como vamos a mostrar también estudios clínicos, ensayos clínicos e investigaciones con respecto al tema que vamos a tratar. El doctor Bachetti, como ya algunos lo sabrán, es del grupo del doctor McNamara, muy conocido en el ámbito de la ortopedia y el tratamiento temprano, ¿no? Y el doctor Cosa y el doctor Franchi, que siguen ellos indagando en ese mundo y que todos los años en la reunión anual de la Academia Americana de Ortodoncia, de la Asociación Americana de Ortodoncistas, siempre tienen ponencias muy importantes con respecto al tema. Entonces empezamos un poco a hablar de cómo se desarrolla en sí desde el punto de vista esquelético, una de las teorías, que es la que de repente cambia un poco los paradigmas, ¿no? Es la teoría del doctor Sato, el doctor que enseña en la Universidad de Kanagawa, en Japón, ¿no? Entonces, él dice que cuando tenemos un crecimiento ideal, entonces la maxila, debido a una rotación de la zona occipital y la zona esfenoidal, ¿no?
van a rotar de una manera ideal y va a producir un desplazamiento maxilar hacia abajo y hacia adelante, de tal manera que vamos a tener una posición mandibular más adecuada. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un paciente clase 3? ¿Qué posiblemente puede haber ocurrido en esa situación? Puede haber ocurrido que la parte ¿no? del occipital pueda rotar en sentido horario y la parte esfenoidal pueda rotar en sentido antihorario, de tal manera que van a empujar al maxilar hacia una zona más inferior, produciendo así una elongación vertical del maxilar y teniendo una posición mandibular o creando una posición mandibular adelantada, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre en casos de los pacientes clase 2? La rotación es al sentido inverso, ¿no? En esta posición, como veamos al macizo craneofacial o una parte del macizo craneofacial como un sistema de engranajes, ¿no? De tal manera que cualquier cambio en la dirección de la rotación de estos sistemas óseos van a repercutir tanto en el complejo nasomaxilar como en la mandíbula. Entonces, en los pacientes clase 2 podemos tener que existe una rotación antihoraria del esfenoidal y antihoraria del occipital y horaria del esfenoidal, produciendo una fuerza dirigida hacia el maxilar hacia adelante, de tal manera que la mandíbula se podría posicionar en una zona más posterior. Teniendo eso como base, vayamos a lo que Bachetti mencionaba, ¿no? Que hay que tener dos conceptos bien claros en lo que respecta a la parte del tratamiento temprano de las maloclusiones clase 2 y clase 3. Tenemos que diferenciar dos cosas importantes. Uno, vamos a evaluar al paciente y otro, vamos a evaluar el tipo de tratamiento que nosotros vamos a dar. Cuando nosotros hablamos del paciente, ¿no? Debemos tener en cuenta dos consideraciones importantes. Uno es el tiempo ideal de tratamiento, conocido como treatment timing o tiempo de tratamiento, que se refiere a la maduración dentoesquelética individual de cada paciente. Y el otro ítem importante es la respuesta a la terapia. ¿Cómo nosotros podemos saber si ese paciente va a responder bien, va a responder más o menos, o va a responder mal a nuestra terapia, a la terapia que nosotros podríamos estar planteando, conocido como la predicción del éxito de este tipo de tratamiento? Entonces, al hablar de la maduración esquelética individual, nosotros podríamos hablar de indicadores biológicos que nosotros ya conocemos, ¿no? Como podría ser el incremento de altura corporal, la maduración esquelética de mano y muñeca, que tiene muchos análisis, ¿no? Y que lo seguimos usando, el desarrollo dental y erupción, la menarquia en mujeres, el cambio de voz en hombres, ¿no? Y la maduración de vértebras cervicales también es un modo de evaluar la maduración esquelética individual de cada paciente. Entonces veamos un poco de la maduración de vértebras cervicales, que más que todo todos lo conocemos porque pensamos que empezó con Bachetti, ¿no? Pero en sí, la maduración, el estudio de vértebras cervicales para relacionarlo como un indicador de crecimiento, ¿no? Empezó ya en 1928 con Tut y Pyle y Lanier en 1939, que lo que ellos evidenciaban era o trataban de relacionar la forma de las vértebras cervicales y los cambios de cuerpo y tamaño durante el desarrollo. Ya en 1972 tenemos un nombre más conocido, Lamparski, ¿no? Que de lo que se encarga él es de evaluar la maduración de vértebras cervicales para hombres y mujeres relacionado con la edad cronológica y maduración esquelética observada en radiografías de mano y muñeca. O sea, no desestimamos todavía la radiografía de mano y muñeca, la seguimos utilizando, ¿no? Pero él va a comparar mano y muñeca con la parte de vértebras cervicales en 1972. Luego viene unos autores importantes, Orelli y Janilo, que en 1988 ya tratan de relacionar los cambios de crecimiento mandibular, ¿no? Y la maduración de vértebras cervicales. Es algo más específico, más dirigido hacia la mandíbula y buscando la asociación de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué buscaban ellos? ¿Cómo relacionaban? Relacionaban la forma del borde inferior y en sí de toda la parte de vértebras cervicales, ¿no? C2, C3, C4, C5 y C6, ¿no? Y lo relacionaban con algunas medidas que tomaban en la mandíbula. Como podemos observar,
gonion nation, ¿no? Para ver cuerpo mandibular. Podemos observar también condylion gonion para ver altura de rama y condylion nation, ¿no? Entonces estas tres medidas es lo que ellos utilizaban y lo relacionaban con la maduración de vértebras cervicales. En el año 1995, otro autor conocido, Hassel, ¿no?, y Farman, utilizan y le dan nombre a 6 estadios de vértebras cervicales, ¿no? O 6 estadios que nos indicarían la maduración, ¿no?, utilizando las vértebras cervicales. Evaluando solo las S3. Iniciando el estadio número 1, lo llamaron iniciación, ¿no?, en la cual las vértebras cervicales tenían un borde inferior recto, plano. Aceleración, en la cual la concavidad hacia arriba se hacía un poco más o levemente evidente. Luego pasamos una parte de transición, en la cual la vértebra cervical tiene una forma más cuadrada y se observa levemente también un poco de concavidad. Una fase 4, que es la desaceleración de crecimiento, que observamos una vértebra cervical más alta, también levemente cóncava en el borde inferior. Una fase 5 de maduración, la cual observamos un agrandamiento vertical de la vértebra cervical y la concavidad se hace más pronunciada. Y una fase 6 de finalización, que es cuando la vértebra cervical se encuentra mucho más elongada y el borde inferior más cóncavo. Eso lo hizo Hassel y Farman. Entonces, esos eran los antiguos, ¿no?, más o menos, que se siguen usando hasta ahora algunos. Pero lo que llama más la atención, en el año 2002 empieza el grupo de Bachetti, el doctor Franchi, junto con el doctor McNamara, porque se juntan para hacer sus estudios, y diseñan un método de evaluación de vértebras cervicales, relacionándolos con el crecimiento mandibular, ¿no? Y al inicio, ellos crean 6 momentos, ¿no?, o 6 ítems dentro de la evaluación de vértebras cervicales. Luego, como todo método siempre se va reajustando a la medida de la utilización y de la reproducibilidad y la precisión, entonces se reduce a 5, el año 2002. Pero en el año 2005 sale la publicación que nosotros usamos y que la mayoría de ortodoncistas usan para evaluar el crecimiento mandibular cuando utilizamos vértebras cervicales, ¿no?, o el crecimiento esquelético, perdón. Entonces nos quedamos con 6 estadios: CS1, CS2, CS3, CS4, 5 y 6, ¿no?, cada uno con diferentes características que vamos a explicar más adelante, evaluando la vértebra C2, C3, C4. Y hicieron medidas también más específicas con respecto al borde inferior y a la concavidad de las vértebras cervicales, como podemos evidenciar, para darle más ciencia a su trabajo. Es así entonces que ellos evalúan el crecimiento mandibular en 6 tiempos. Tiempo 1 al tiempo 6. Y evalúan el grado de crecimiento mandibular teniendo 2 puntos de referencia, como condylion y nation. Entonces, ellos van evaluando en qué momentos utilizaron radiografías, ¿no?, cefalométricas de pacientes, o sea, de estudio longitudinal, en el cual evaluaban anualmente todos los cambios a nivel mandibular con esos dos puntos que les estoy mencionando, y evaluaron en qué tiempo este cambio se hacía mayor, o sea, en qué tiempo el crecimiento mandibular se expresaba más. Entonces, de acuerdo a eso, ¿no?, ellos evaluaron condylion nation, como les mencioné, y evaluaron en qué momento, ¿no?, el crecimiento mandibular se podía hacer más evidente, ¿no?, o aumentaba, porque de T1 a T2 podría aumentar poquito, de T2 a T3 un poquito más, pero entre 2 tiempos aumentaba considerablemente. Entonces es así como ellos denominan ese tiempo, que es el pico de crecimiento mandibular, ¿no? Entonces tenemos acá los estadios de crecimiento. En CS1 tenemos al borde inferior planos y cuerpos trapezoidales. En el CS2 tenemos el borde inferior levemente cóncavo, y estamos hablando que nos falta un año más o menos para llegar al pico de crecimiento mandibular. En el estadio CS3, la concavidad de C2 y C3 y los cuerpos de C3 y C4 cambian. El pico se dará durante el año de este estadio, ¿no?
El CS4, el estadio CS4, vemos la concavidad de los bordes inferiores hasta C4, ¿no? Tenemos los cuerpos rectangulares, un poco horizontales. El pico se dio aproximadamente un año antes, o sea que el pico se va a dar entre CS3 y CS4. Todos estos estadios evaluados anualmente, obviamente, ¿no? El CS5, la concavidad sigue presente, los cuerpos ya están cuadrados, el pico terminó hace un año. Y el estadio CS6, que tiene concavidad presente, cuerpos rectangulares, verticales, el pico terminó hace 2 años. O sea, en verdad es parecido al método de Hassel y Farman, es parecido al método de Lampartsky también, pero estos son más específicos con respecto al método que utilizaron para relacionarlo con el crecimiento mandibular. Entonces, es así que podemos decir que, según Bachetti y su grupo de estudio, el pico de crecimiento mandibular cuando evaluamos vértebras cervicales se estaría dando entre los estadios CS3 y CS4. Ahora, el pico puberal de crecimiento, ¿cómo se va a dar el crecimiento de la mandíbula, ¿no? Tenemos que durante este año que se va a dar el pico de crecimiento puberal, que es entre el estadio CS3 y CS4, el crecimiento condilar se encuentra acelerado, que normalmente estamos hablando de edad puberal. Antes de este pico de crecimiento, ¿no? Que estamos hablando de los estadios CS1, CS2, estaríamos hablando de un paciente que está en la etapa prepuberal. Y posterior al pico, estamos hablando de estadios CS5 y CS6, estaríamos hablando de una etapa postpuberal del paciente. Tanto en la prepuberal como en la postpuberal, el crecimiento condilar se encuentra un poco desacelerado. Sin embargo, durante el pico de crecimiento, hablando de estadios CS3, CS4 de Bachetti, durante el crecimiento puberal, el crecimiento condilar se encuentra acelerado. Es lo que ellos encontraron. También hicieron un estudio relacionando las vértebras cervicales con el tipo de dentición. Utilizaron 1000 sujetos y los dividieron en dentición mixta temprana, dentición mixta intermedia, mixta tardía y permanente temprana, cada uno con 250 individuos. Y encontraron que la mayoría de pacientes que se encuentran en dentición mixta temprana y mixta intermedia se encuentran dentro del estadio CS1 y CS2. O sea, estamos hablando de pacientes prepuberales, ¿no? Entonces, ya que sabemos evaluar más o menos lo que son las vértebras cervicales, ahora vamos a hablar del tiempo ideal de tratamiento en pacientes clase 2 y luego seguiremos con los pacientes clase 3. Tiempo ideal de tratamiento en pacientes clase 2. Esta es una revisión sistemática, ¿no? Que la publican en el 2006 la doctora Cosa, que es del grupo del doctor Bachetti, ¿no? La doctora Cosa con Bachetti, Franchi, McNamara, ¿no? Y evalúan los cambios mandibulares producidos por los aparatos funcionales en la maloclusión clase 2, ¿no? La pregunta que se hace en este estudio es ¿cuándo tratar? ¿Cuándo empezamos el tratamiento de una maloclusión clase 2? ¿Antes del pico de crecimiento? Estamos hablando de la etapa prepuberal, o en el pico de crecimiento, en la etapa puberal. Encontraron 704 artículos, de los cuales se quedaron con 22. Dentro de ellos, 4 eran ensayos clínicos randomizados, 2 eran ensayos clínicos controlados, prospectivos, y 16 eran ensayos clínicos controlados, retrospectivos. Solo 3 de esos 22 estudios mostraron observación a largo plazo. Lo que ocurre con los estudios en sí de eficacia, efectividad de los aparatos funcionales, es que no todos los estudios tienen evaluación o resultados a largo plazo. Existen sí, pero son pocos. Y casi ninguno de estos, como conversábamos con el doctor Orrego, que es profesor mío en la especialidad, ¿no? Casi ninguno de ellos tiene, o no hemos logrado ver hasta ahora, ninguno de ellos tiene un estudio puramente ortopédico, ya que siempre cuando termina la fase ortopédica, luego empiezan la fase con aparatología fija. Entonces eso ya nos generaría un poco de sesgo para evaluar los efectos a largo plazo, pero solo de la parte ortopédica. Entonces ya es parte ortopédica mezclada con parte de aparatología fija. Si bien es cierto, es lo que existe en la literatura, es aceptado,
Sin embargo, sería bueno tener tal vez algún tipo de estudio, ¿no?, longitudinal que nos diga qué tanto el aparato ortopédico ha influenciado en el crecimiento mandibular de nuestro paciente. Obviamente en estos pacientes, la oclusión, en muchos de los pacientes que solo utilizan ortopedia, el refinamiento de la oclusión, por así decirlo, algún tipo de giroversión que pueda tener o no, se va a ver limitado si es que solo utilizamos ortopedia. Por eso en la mayoría de estudios se utilizan ortopedia más corrección con aparatología fija. Bueno, volviendo al tema, solo 3 de los 22 estudios que valoran en la revisión sistemática mostraron observación a largo plazo. Antes de seguir, la revisión sistemática es un tipo de estudio que se encarga de evaluar metodológicamente y sistemáticamente, como bien su nombre lo dice, los artículos publicados hasta el momento, siguiendo un criterios de inclusión específicos que nos dicen la calidad de los artículos, por ejemplo, por ahí podemos tener el tipo de muestra y, en fin. Entonces, es uno de los niveles más altos junto con los metaanálisis, niveles de evidencia científica que podemos tener. Entonces, 6 de esos 22 estudios mostraron calidad media alta y ninguno de los estudios mostró una calidad alta, lo que les comentaba. En las revisiones sistemáticas que se hacen hasta la actualidad, es difícil llegar a un estudio que tenga una calidad metodológica alta, debido incluso en la parte de ortodoncia, que es un poco complicado poder obtener un tipo de muestra representativa de repente, con fórmula, ya que más nosotros tratamos de estudiar lo que tenemos, ¿no? Entonces, de esos 6 de 22 estudios mostraron calidad media alta, ninguno calidad alta, ¿no? Estos son los estudios que presentan en la revisión sistemática, de los cuales solo 7 de los 22 estudios reportaron información acerca de maduración esquelética, lo que estábamos hablando anteriormente. Solo 7 de los 22 seleccionados mostraron el tiempo de tratamiento, ¿no? En qué tiempo trataron a sus pacientes, o sea, información de acerca de maduración esquelética en los grupos tratados y no tratados, sea con el método de evaluación carpal de mano y muñeca o el método de vértebras cervicales. Entonces, dentro de los estudios, de esos 7 estudios que les mencionaba, que ahora va a salir en la pantalla, ¿no? Tenemos a Pancher, Tuloch, Franchi, Bachetti, Folting, que es un doctor brasilero que lo tuvimos también en el 2011 acá, que su charla fue muy buena, O'Brien y de Almeida, ¿no? Dentro de ellos, algunos cuando utilizaron el aparato Herbst, Bionator. Herbst no se considera mucho un aparato de ortopedia funcional, sí se considera ortopedia funcional, pero es un tipo de ortopedia funcional fija, ¿no? No es como el Clamp, como el Bionator, que es un aparato ortopédico elástico. Entonces, utilizaron aparatos como el Herbst, Bionator, Twin Block, que son los bloques gemelos, ¿no? Y la maduración esquelética que ellos mostraban era, algunos trataron en el pico de crecimiento, otros trataron en el estadio prepuberal, o sea, antes del pico de crecimiento. ¿Y qué se observó con respecto a la elongación mandibular suplementaria versus los controles? O sea, cada estudio tratan a pacientes clase 2 y tienen controles clase 2 no tratados. Entonces, los pacientes o los únicos que evidenciaron un cambio significativo en lo que es la elongación mandibular suplementaria fueron los pacientes que se trataron durante el pico de crecimiento puberal, considerando los resultados efectivos con un mínimo que tendría que ser de avance mandibular de mayor a 2 milímetros, ¿no? Entonces, las muestras prepico, solo uno de las muestras prepico funcionó efectivamente, podríamos decir. Y de las muestras que se utilizaron durante el pico de crecimiento, 4 de las 4 muestras evaluadas mostraron una elongación mandibular suplementaria como resultado efectivo, ¿no? Clasificándolo así. Entonces ahí vemos la importancia de evaluar la maduración esquelética y ver el tiempo de tratamiento para este tipo de maloclusión. Ahora, la pregunta que viene a la mente es, o que viene en la revisión sistemática también, ¿los aparatos funcionales producen cambios efectivos en el crecimiento mandibular? Según la pregunta del metaanálisis, de la revisión sistemática, ninguno de los 4 ensayos clínicos randomizados reportaron cambios efectivos en la longitud mandibular inducidos por aparatos funcionales. Hablando de los ensayos clínicos randomizados, ¿no? Una metodología más fiable, ¿no? ¿Por qué? Ahora les explicamos. 2 de los ensayos clínicos randomizados,
¿no? Utilizaron el tiempo de tratamiento fue en el estadio prepuberal, según la maduración esquelética. Un ensayo clínico randomizado utilizó un tratamiento a muy temprana edad, inicio a los 8,5 años y término a los 10 años. Y otro ensayo clínico randomizado utilizó el tratamiento de la ortopedia funcional en clase 2 en dentición mixta temprano, o sea, estadio prepuberal. Entonces, ¿qué ocurre acá? El tratamiento que se dio a estos pacientes fue un tratamiento a muy temprana edad. Por ende, los resultados que se pueden obtener al no tratar a estos pacientes durante su pico de crecimiento mandibular va a ser mucho más limitado. Por eso, en la revisión sistemática figura que no tuvieron un crecimiento mandibular efectivo significativo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal para el tratamiento de la clase 2 con aparatos funcionales? Lo que venimos hablando ya hace varios minutos, ¿no? Dice, en estadios de crecimiento prepuberal, o sea, un tratamiento temprano, no se produce una elongación mandibular suplementaria clínicamente significativa. Hablamos de un rango de 1.5 milímetros a 1.9, con un nivel de evidencia de ensayos clínicos randomizados. Cuando hablamos de en estadio puberal, o sea, hablamos de que el tratamiento va a incluir el pico de crecimiento mandibular, se produce una elongación mandibular suplementaria clínicamente significativa. Hablamos en un rango de 2,2 milímetros a 6,5. Sin embargo, la debilidad que tiene esta información es que su nivel de evidencia son ensayos clínicos controlados. Ahora, hablaban también de la ortopedia funcional de los maxilares en pico de crecimiento junto o seguido a la aparatología fija, lo que les comentaba que tiene la mayoría de artículos. Las ventajas de utilizar ortopedia funcional de los maxilares en el pico de crecimiento junto a la aparatología fija, uno es la eficacia, ya que podemos tener más de 3 milímetros de crecimiento mandibular extra. Otra es la corta duración de la terapia activa, 2 años versus 4 años, cuando la ortopedia funcional de los maxilares se utiliza en una primera fase de tratamiento. Otra es la mejor estabilidad, ya que se puede conseguir una intercuspidación final óptima y un término de tratamiento en edad postpuberal, lo que nos estaría dando algún tipo de estabilidad. Este es otro artículo publicado en el 2013 por el doctor Franchi y es lo que muestra en la última reunión que hubo el año pasado en Hawái. No es que yo haya ido a Hawái, sino es que en internet publican las lecturas que hacen y las conferencias que dan los doctores. Tengo profesores que sí fueron, como el doctor Leoncio Menéndez, que siempre va a los congresos de la American. De repente, los próximos años podamos acompañar. Entonces, el doctor Franchi, que es del grupo de Bachetti, ya Bachetti falleció para este entonces, el 2013 sacan un artículo publicado en el Angle Orthodontics y evalúan dos grupos, ¿no? Un grupo tratado con activador o bionator, con una muestra de 40 pacientes, y un grupo de clase 2 no tratados, 20 pacientes. El tiempo de tratamiento lo dividen en prepuberal y puberal. Y tuvieron una observación a largo plazo, o sea, a largo plazo nos imaginamos un estadio de crecimiento viendo vértebras cervicales CS6, ¿no? Que es la finalización del crecimiento según Bachetti, aproximadamente a los 18,6 años, ¿no? Entonces, dos grupos, uno tratado con activador y bionator, y el otro, clase 2 no tratados, en etapa prepuberal y otro en etapa puberal. Entonces, ¿qué encontró Franchi? Lo dividió en dos grupos prepico de crecimiento y en el grupo pico de crecimiento. ¿Qué observó? ¿No? Que en el tiempo 1, que era el estadio CS1, para el grupo prepico, ¿no? Acá podemos observar en las imágenes, el tiempo 1, el estadio CS1, y el tiempo 2, o sea, fin del tratamiento con ortopedia, CS1 a CS2. Y el grupo pico, el tiempo 1 inicial del tratamiento, se inició en el pico, CS3, y el tiempo final fue CS4, CS5, ¿no? Ya terminando el pico. Entonces, la observación fue a largo plazo, con un tiempo 3, ¿no? A los 18,6 años, en estadio CS6. Entonces, evaluaron los cambios a largo plazo en la longitud mandibular, teniendo en cuenta condilion y nation, ¿no? Esos dos puntos que siempre evalúan para medir la longitud mandibular y los cambios que han podido obtener. Entonces, encontraron que el grupo
que utilizó la ortopedia funcional durante el pico de crecimiento en estadio CS3, según las vértebras cervicales de Bachetti, comparado con el grupo prepico, iniciados el tratamiento en el estadio CS1 a muy temprana edad, existió una diferencia significativa, hablando de diferencia de 4,3 milímetros de crecimiento mandibular, ¿no? De la longitud mandibular. ¿Qué quiere decir? Obviamente que si yo trato a mi paciente clase 2 durante su pico de crecimiento mandibular, va a ser voy a tener unos mejores resultados. Con respecto al avance del mentón, evaluando Pogonion N perpendicular, ¿no? También en el grupo prepico y en el grupo pico, ¿qué se encontró? Se encontró que al comparar el grupo pico con el grupo prepico, existió una diferencia de avance del mentón de 3,9 milímetros entre esos dos grupos. Otro factor más que me dice que debo tratar durante el pico de crecimiento mandibular. Entonces, la ortopedia funcional de los maxilares que yo pueda utilizar durante el pico de crecimiento, luego seguido ya para refinar la oclusión, junto con una aparatología fija que va a ser de menor tiempo, ¿no? Que va a ser seguido por la edad del paciente, me va a dar una mejor estabilidad, debido a, lo mencionamos de nuevo, a que la ortopedia funcional puede ser seguida inmediatamente por aparatología fija, y a que el crecimiento en pacientes clase 2, luego del pico, es similar al crecimiento normal. Entonces nos da una menor tendencia a la recidiva. Para hablar más o menos de ese crecimiento de los clase 2, que es similar a los clase 1 después del pico, tenemos dos artículos que nos lo pueden evidenciar, también del grupo de Bachetti, de la doctora Frank Stagg, que ellos evalúan los cambios en el crecimiento longitudinal en pacientes clase 2 no tratados, ¿no? Y otro estudio que evalúan los pacientes de la maloclusión clase 2 desde la pubertad tardía a través de la juventud ¿no? Entonces, ¿qué encuentran estos autores, ¿no? Como podemos observar acá en este gráfico, la línea continua es clase 1 y la línea punteada es clase 2. Una vez que ya estamos en el estadio finalizando el crecimiento puberal, el crecimiento que se va a dar es muy similar, ¿no? No como en el estadio CS3 durante el pico, que los pacientes clase 2 tienen una disminución del crecimiento, ¿no? Entonces, la diferencia total en la dimensión de condilion, anation entre los clase 2 versus los clase 1, luego del pico puberal, ¿no? Hablando de estadio CS4 y CS6, es mínima. Casi la diferencia es menos 0,7 milímetros, menos que 1 milímetro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa mínima cantidad de crecimiento de los pacientes clase 2 luego de la pubertad podría ayudar a la estabilidad de los resultados obtenidos en la pubertad, ¿no? Podría ayudarnos también a la estabilidad. Ya antes de pasar al tiempo de tratamiento en pacientes clase 3, solo quiero recordar que la página web es www.tvcop.org.p, el email para si es que tienen algunas dudas o pues, que nosotros podamos resolver es tvcop.gmail.com o prensa.tvcop@gmail.com. Ahora vamos a hablar un poco, ya hablamos de la maduración de vértebras cervicales, hablamos del tiempo de tratamiento ideal para los pacientes clase 2 y vamos a ir un poco para el tiempo de tratamiento de pacientes clase 3. También el grupo de Franchi y Bachetti, ¿no? Evaluó el tiempo de tratamiento. Normalmente cuando hablamos de tratamiento de la clase 3, tenemos en mente, ¿no? Tratamiento temprano, tenemos en mente una expansión rápida maxilar y una terapia con máscara facial. Entonces es como que el tratamiento gold estándar en estos pacientes, ¿no? Obviamente podemos utilizar ortopedia en maloclusiones pseudo clase 3, como los aparatos de Eschler, ¿no? O diferentes, ¿no? Como el Frankel, Bionatro para clase 3 y demás, pero los que son más efectivos, según los estudios, es la expansión rápida maxilar combinada con la terapia de máscara facial. Entonces, este artículo de Franchi del 2004 nos habla más o menos del tiempo de tratamiento para la expansión rápida maxilar y la terapia de protracción maxilar seguida de aparatos funcionales, ¿no? Dice que durante el CS1 la disminución que yo pueda tener sobre la longitud mandibular va a ser de menos 3,5 y durante el pico de crecimiento, que es que yo puedo tener una restricción del crecimiento mandibular mayor. A veces es un poco increíble esto, pero
según los estudios, lo menciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un tratamiento mostrado de un paciente mostrado por el doctor Bachetti en su conferencia, con un tiempo de tratamiento, pretratamiento a los 8 años de edad, ¿no? En un estadio CS1. Luego tiene a los 11 años en un estadio CS2, post tratamiento con máscara facial y retención. Y luego tiene un tratamiento o el mismo paciente evaluado a largo plazo a los 18 años en un estadio CS6. Se evalúa cómo ha sido el cambio en el patrón de crecimiento mandibular y en la restricción de este crecimiento y la rotación que ha habido a nivel condilar. ¿Qué ha ocurrido? Ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, el ángulo del plano mandibular con respecto a Frankfurt a los 8 años era 24 y a los 18 21. Ellos dicen que existe una rotación condilar anterior que produjo un incremento en el crecimiento de la longitud mandibular relativamente menor debido a la rotación a nivel condilar, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendan? ¿El tratamiento temprano o el tratamiento tardío en los pacientes con expansión rápida maxilar y terapia con máscara facial? Nosotros sabemos que las clase 3, por problema maxilar, mientras más pronto la detectemos, el tratamiento debe ser inmediato, debido a que los resultados a largo plazo que podamos conseguir van a ser mejores. Siempre y cuando estamos hablando de un problema maxilar. Cuando el problema es netamente mandibular, es un poco más complicada la situación, pero algunas veces nosotros tratamos también estos tipos de pacientes con un avance maxilar para ir, cuando tenemos problemas de mordida cruzada anterior, para dejar que el maxilar se vaya expresando su crecimiento en totalidad. Entonces, ellos evalúan el tratamiento en el estadio prepuberal y en el pico de crecimiento. ¿Y qué encuentra Franchi con su grupo de Bachetti y McNamara, ¿no? Dicen que en aquellos pacientes que recibieron una primera fase de tratamiento en la etapa prepuberal, que es la ideal, y no alcanzaron una corrección completamente satisfactoria, una segunda fase con expansión rápida maxilar y terapia de máscara facial puede realizarse en el pico de crecimiento con más limitaciones, obviamente, ¿no? Sobre el crecimiento mandibular y ningún efecto casi sobre la posición sagital de la maxila. O sea, ningún o poco efecto sobre la posición sagital de la maxila. Más que todo se podrían producir en etapa ya de adolescencia un avance dentoalveolar, una rotación mandibular, una lingualización de incisivos inferiores, una vestibularización de los superiores. O sea, ¿se puede utilizar la terapia? Sí, porque me va a servir para generar un avance dentoalveolar, más no un avance maxilar. Entonces, la terapia de expansión rápida maxilar con máscara facial tiene un doble chance de tratamiento, iniciando en el estadio prepuberal CS1 y pudiéndose continuar en el estadio CS3. Entonces, para resumir lo del tiempo de tratamiento, que es el primer ítem, entre clase 2 y clase 3. Cuando tenemos un paciente clase 2, ¿qué debemos hacer? Evaluar los indicadores biológicos de crecimiento, los indicadores esqueléticos, y vamos a decir que el tiempo ideal para el tratamiento de una maloclusión clase 2 con ortopedia funcional es el pico de crecimiento. Estamos hablando de la etapa puberal o un poquito después, ¿no? En 13 años, entre CS3 y CS4. Cuando nos enfrentamos a un paciente de clase 3, lo ideal es tratarlo antes del pico de crecimiento en la etapa prepuberal. Pero no olvidemos que tenemos otro chance de tratamiento en la etapa postpuberal, pero solo ya con efectos a nivel de restricción de crecimiento mandibular, restricción o rotación a nivel condilar, que me van a ayudar a camuflar esta clase 3 o a tratarla, ¿no? Entonces, si hablamos del tiempo de tratamiento, ahora vamos a hablar de la predicción del éxito de tratamiento en pacientes, ¿no? Se puede predecir, nosotros como ortodoncistas, podemos saber qué paciente me va a responder mejor y qué paciente me va a responder mal al tratamiento, cuál es el candidato ideal para mi tratamiento ortopédico, sea en clase 2 o clase 3. Pues sí, hay muchas investigaciones. Y volvemos al grupo de Franchi, que ellos crean un método, hay varios, ¿no? Pero, y yo les voy a mencionar ahora el que tengo, que es el de Franchi Bachetti, ¿no? Que crean publican un artículo en el cual van a predecir los cambios a nivel mandibular inducidos por ortopedia funcional, seguido de aparatología fija en pacientes clase 2. Ellos utilizan un grupo de 57 sujetos, no los voy a marear un poco con esto, tratados con ortopedia funcional, seguidas con aparatología fija, tiempo de tratamiento CS3, o sea en el pico de crecimiento, utilizan aparatos como los twin blocks, los bloques gemelos, Hertz,
con coronas o HERPS con placas acrílicas. Tiempo 1, 12 años, 2 meses, más o menos 10 meses. Y el tiempo de la segunda evaluación a los 14 años, 5 meses, más o menos 11 meses, ¿no? Entonces, las variables a estudiar antes del tratamiento, ¿cuál eran? Algo bien fácil que podemos hacer con una radiografía cefalométrica. Podemos medir el ángulo condilion gonio mentoniano, que normalmente nos dice el grado de rotación mandibular, ¿no? Entonces ellos evalúan el condilion gonio mentoniano y de acuerdo a eso dicen que unas buenas respuestas, ¿no? Buenas respuestas podemos obtener con ese ángulo condilion gonio mentoniano menor. Y las malas respuestas vamos a obtener cuando el ángulo condilion gonio mentoniano es mayor. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá tenemos un promedio, una tablita, ahora va a salir, que nos muestra el condilion gonio mentoniato en el tiempo 1, ¿no? Y un promedio de 2 años de aumento en condilion nation, ¿no? Evaluamos acá desde el ángulo que sea 116 hasta 136, una medida crítica media, y vamos a evaluar más o menos cuánto ha sido el avance mandibular. Entonces ellos dicen que cuando el ángulo es menor, ¿no? El condilion gonio mentoniano es menor, hasta 7,3 milímetros se pueden obtener de avance mandibular. Cuando el ángulo disminuye, está entre 124 y 128, un avance de 6,8 milímetros se pueden esperar, estando en el pico de crecimiento, ¿ah? Y cuando hablamos de un ángulo condilion gonio mentoniano mayor a 128, estamos hablando de un paciente que no nos va a responder muy bien al tratamiento con ortopedia funcional, no es candidato a esta terapia, que ellos asumen que podría tener un avance mandibular de 4.2. O sea, en sí, ángulo condilion gonio mentoniano menores le van a dar mejores respuestas. Un ángulo condilion gonio mentoniano entre 124 y 128 me dará buenas respuestas. Y un condilion gonio mentoniano mayor a 128 me estará dando unas malas respuestas para mi tratamiento, ¿no? Es lo que les vengo mencionando: buenas respuestas, malas respuestas y las mejores respuestas en pacientes con ángulo condilion gonio mentoniano menor a 123, ¿no? En el estudio de Bachetti. Eso con respecto a los pacientes clase 2. Un solo ángulo que nos podría ayudar a predecir la terapia de el éxito de nuestra terapia. Ahora, para predecir el éxito del tratamiento de pacientes clase 3, también hay otro método creado por Bachetti y Franchi junto con McNamara para predecir el éxito o fracaso de esta terapia, ¿no? El objetivo del estudio fue seleccionar un modelo basado en variables cefalométricas, parecido al anterior, al de la clase 2, para predecir los resultados de tratamiento temprano de la maloclusión cuando se tratan con expansión rápida maxilar y terapia de máscara facial. Tuvieron 49 individuos, 2 observaciones, ¿no? Una a los 8 años 6 meses, o sea, antes del pico puberal, y otra a los 15 años, más o menos 1 año 10 meses, luego del pico de crecimiento puberal. Entonces, evaluaron 2 grupos, los dividieron en 2 grupos, un grupo con éxito y un grupo con falla, ¿no? ¿Qué reconocían ellos como falla? Señales de oclusales de clase 3 en la dentición permanente después del tratamiento, una mordida cruzada anterior al menos de un incisivo, una relación clase 3 de caninos permanentes y una relación clase 3 de molares permanentes, ¿no? Entonces, ellos evaluaron, en la primera observación, hicieron el análisis cefalométrico y trazaron la línea base craneal, ¿no? Que la conocen como SBL, Stable SBL, ¿no? Línea base craneal estable le llaman. Línea trazada desde el punto más superior de la pared anterior de la silla turca, a nivel del tubérculo de la silla, que es el punto T, hasta el punto frontomaxilonasal, que es este de acá. Entonces trazaron esa línea y ¿qué evaluaron? ¿No? Evaluaron el primer ángulo. El primer ángulo fue el condilion, o la dimensión, perdón, condilion gonium. Entonces, evaluaron cuánto es esta dimensión condilion gonium. La segunda medida evaluada fue el ángulo formado de punto bastion a T, la línea bastion T, con la línea TSBL, que es la superior que ya mencionamos. Y el tercer ángulo que ellos evaluaron fue el ángulo del plano mandibular con el plano de la línea SBL. O sea, 3 variables sencillas, 2 angulares, 1 milimétrica, para predecir el éxito o fracaso de esos tratamientos. Entonces, ellos dijeron que si estas medidas son menores, mientras más pequeñas sean estas medidas, nuestro paciente va a tener éxito. Mientras más grandes sean estas medidas, hablando de pacientes hiperdivergentes, por así decirlo, el éxito que se pueda generar
es mucho menor, ¿no? Evaluaron cómo hacían el procedimiento para darle el puntaje individual. Cada medida lo multiplicaban por una constante y sacaban un promedio. Ese promedio tenía un valor crítico. Si el valor crítico era 30, valores menores a 30, que es un número X que salía dentro de los ángulos y las medidas multiplicadas por las constantes, valores menores tendrían pacientes con éxito y valores mayores, pacientes que podrían tener el fracaso. Obviamente estamos hablando de la predicción, pero nada es absoluto, ¿no? O sea, son medidas, es matemática, y a veces la naturaleza sobrepasa ello. Entonces, el pronóstico era que cuando tengan medidas menores a 30, ¿no? O sea, un puntaje individual menor al valor crítico, tendrían una buena respuesta. Y un puntaje individual mayor al valor crítico, o sea, mayores a 30, tenían una pobre respuesta para el tratamiento, ¿no? Entonces, ya hablamos del tiempo de tratamiento para los pacientes clase 2 y 3, el tiempo ideal, ¿no? En estadio del pico de crecimiento puberal para clase 2 y estadio CS1 o prepuberal para clase 3 con otro chance durante el pico. Y también hablamos de cómo predecir el éxito del tratamiento para la maloclusión clase 2 y para la maloclusión clase 3, teniendo en cuenta variables sencillas de analizar y sencillo de predecir nuestro éxito, ¿no? Ahora hablaremos del tratamiento de la clase 2. ¿Qué aparatología elegir para tratar la clase 2? ¿No? Obviamente tenemos que basarnos en el diagnóstico que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un problema a nivel maxilar o si nuestro problema es a nivel mandibular, ¿no? Entonces, se producen cambios intermaxilares con todos los aparatos, pero los aparatos funcionales tienen mayor efecto sobre la mandíbula, mientras que los aparatos de tracción extraoral, como el arco extrabucal, tienen un mayor efecto sobre la maxila, como ya lo sabemos. Sin embargo, existen algunos aparatos ortopédicos funcionales, sean removibles o fijos, como los bloques gemelos y en algún caso el Hertz, que muestran cambios en ambas bases óseas. Ya sabemos cuáles son las variables a considerar para la elección del tratamiento, ¿no? En un paciente que tenga un ángulo condilio gonio mentoniano pequeño, se prefiere ortopedia funcional de los maxilares versus arco extraoral, ¿no? Medida ideal, condilio gonio mentoniano menor a 123. En caso contrario, en que estos pacientes tengan un condilio gonio mentoniano mayor, se recomienda el uso de arco extraoral, ¿no? Otra variable a considerar es la distancia de pogonium a la línea NPER, ¿no? Para una mayor distancia en pogonium NPER, o sea, cuando el mentón se encuentra más hacia atrás, se prefiere ortopedia funcional, obviamente, ¿no? Estamos hablando de pacientes con pogonium NPER mayor a 7 milímetros. ¿Por qué? Porque etiológicamente tienen un problema mandibular. O sea, la terapia a utilizar va a depender de dónde es mi problema. Si mi problema es maxilar, entonces yo voy a utilizar mi arco extraoral porque quiero restringir el crecimiento maxilar. Pero si mi problema es netamente mandibular, entonces evalúo la predicción de éxito de mi tratamiento y voy a tratar con un aparato de ortopedia funcional porque me va a traer mejores resultados según mi etiología. Todo depende del diagnóstico. El diagnóstico es sumamente importante. Ahora nos vamos a enfocar más en la parte de ortopedia funcional, no vamos a hablar mucho del arco extraoral. Entonces, un candidato ideal para la terapia con ortopedia funcional, ¿no? ¿Cuál es? Son pacientes clase 2 en el pico de crecimiento puberal con una severa retrocesión mandibular que afecta el perfil y un ángulo mandibular pequeño. Entonces, Bachetti cuando vino dijo que no es un asunto de elección, sino de indicación. ¿Qué es lo que está indicado para mi paciente? Yo no elijo, le voy a poner un extraoral o le voy a poner un funcional. No, ese aparato de qué se trata de qué es lo que yo voy a poner debido a la indicación que tiene el aparato para cada paciente, ¿no? ¿Qué es lo que necesita mi paciente en sí? ¿Dónde está el problema? Maxila o mandíbula, ¿no? Entonces, hablando de los aparatos funcionales, en la revisión sistemática que les comenté al inicio, hablan de la efectividad y la eficiencia, ¿no? Con unos coeficientes que tienen que ver con la duración del tratamiento promedio y la elongación mandibular suplementaria. En esa revisión sistemática hablan de que el Frankel 2 es que tiene una baja efectividad y eficiencia, ¿no? Con una elongación mandibular suplementaria de 2 milímetros aproximadamente. El otro aparato que le sigue es el activador, que tiene una mediana efectividad y eficiencia con una elongación suplementaria de 2,7. El otro aparato funcional fijo, que tiene una alta efectividad y eficiencia con 3 milímetros de elongación mandibular suplementaria, es el Hertz, ¿no? Y el
más eficiente, con una elongación suplementaria de 3,4 milímetros, es el aparato funcional, el Twin Block, los bloques gemelos, ¿no? Esto en sí, viendo el coeficiente de eficiencia, ¿no? Sin embargo, va a depender de la habilidad del ortodoncista o del que maneja la ortopedia funcional para decidir con qué aparato se siente más cómodo y qué aparato para esa persona genera mejores resultados. Porque acá me puede decir que los bloques gemelos es lo máximo, pero yo no tengo mucha experiencia fabricando bloques gemelos. Yo hago más bionatros. Entonces, para mí con los bionatros o con el activador me va bien. Entonces va a depender también de la pericia y habilidad del operador, ¿no? Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta lo que la literatura y la evidencia científica nos dice. Con respecto al tratamiento de clase 3, ¿no? A la terapia de expansión rápida maxilar y protracción maxilar, hay una tesis muy interesante de maestría, ¿no? Que comparan dos protocolos de protracción maxilar, ¿no? En pacientes fisuraditos, pero hacen un cuadro muy importante, que es lo que vamos a mostrar a continuación, de los autores en todos los años hasta el 2004, del 61, el tipo de aparato, ¿no? Y el protocolo que ellos utilizan, como podemos evaluar, y la edad en el cual ellos indican. Entonces, hay muchos protocolos de tratamiento para la expansión rápida maxilar. Hay muchos aparatos para la expansión rápida maxilar. Todo va a depender de lo que nuestro paciente tenga, de la forma de arcada que tenga y de los objetivos que nosotros nos planteemos y de lo que queremos llegar a conseguir, ¿no? Lo mismo pasa para la protracción maxilar. La cantidad de fuerza, la frecuencia en horas por día, la duración de la terapia, ¿no? Todo eso va a depender de lo que nuestro paciente necesite y sobre todo de lo que nosotros manejemos, todo siempre basado en evidencia científica, ¿no? Bachetti mencionaba una secuencia de elásticos, ¿no? Primero un uso de elásticos secuencial bilateral de 3/8 que nos daría una fuerza de 200 gramos, otro bilateral de media, que nos dan 500 gramos por lado, y otro bilateral de 5/16 con 500 gramos por lado también. La dirección de los elásticos hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Utilización a tiempo completo hasta lograr un overjet sobrecorregido de 4 a 5 milímetros. Luego, utilización nocturna por un periodo adicional de 3 a 6 meses, ¿no? Entonces, el protocolo según Bachetti era expansión rápida maxilar con placa de acrílico adhesiva y hook vestibulares, o sea, la placa no de McNamara, protracción ortopédica de maxila con máscara facial y retención con el arco de Eschler, ¿no? Las activaciones no las vamos a detallar porque ya va a depender de lo que nosotros debamos usar. Sin embargo, Bachetti utilizaba una semana de activación, una activación por día en caso de ausencia de discrepancia transversal interarcos. O sea, él no requería él decía que tenemos que hacer disyunción para que suelten las suturas para que la protracción sea más eficiente, ¿no? Y hay varios tipos de protocolo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a evaluar ahora en este estudio que hizo Westwood con McNamara, junto con el grupo de Bachetti y Franchi y con Sarver, ¿no? Evaluaron los efectos a largo plazo del tratamiento de la clase 3 con expansión rápida maxilar y terapia de máscara facial seguida de aparatos funcionales, o seguida de aparatología fija. Otra vez la aparatología fija metida dentro de los estudios. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos. Los pacientes vienen, se tratan con ortopedia y quieren necesitamos nosotros darle un refinamiento a la oclusión y los pacientes también lo requieren, lo piden. Entonces, por eso siempre los estudios encontramos seguido de aparatología fija. Entonces, ¿qué encontraron? Que encontraron que la terapia con expansión rápida maxilar y máscara facial, iniciada en etapas prepuberales, hablando de estadios CS1, CS2, fue efectiva a largo plazo. Existieron cambios favorables tanto en el maxilar como en la mandíbula y los efectos dentoalveolares también fueron importantes. Ojo, no solo hay cambio a nivel ortopédico, sino siempre también podemos encontrar cambio a nivel dentoalveolar. Todos los pacientes de clase 3 en los cuales se les corrigió el overjet 4 milímetros o más al fin del tratamiento activo con expansión rápida maxilar y terapia de máscara facial fueron aquellos que se mantuvieron estables después de la pubertad. O sea, hay que sobrecorregir, doctores, hay que sobrecorregir para que nos dé una estabilidad. El overjet es lo que nos va a dar la estabilidad. Un dato importante, publicado en el 2009 por Malgorzata, es la duración del pico de crecimiento puberal en pacientes clase 1 comparado con pacientes clase 3. Como ya vimos, en los clase 2, luego en etapa postpuberal, la diferencia no es mucha.
Es 1 milímetro que van a crecer más los clase 1 con respecto a los clase 2. Sin embargo, cuando hablamos de pico de crecimiento, comparando clase 3 con clase 1, el pico de crecimiento mandibular es mayor y dura más en los pacientes con clase 3 comparado con los clase 1. Eso es importante, ¿no? Para saber la terapia, para ver hasta cuándo la voy a utilizar. Hay otro estudio que compara aparatos funcionales y la terapia de expansión rápida maxilar con protracción maxilar para pacientes clase 3, ¿no? Y encuentran pues que la más efectiva es la terapia con expansión rápida maxilar y tratamiento con máscara facial, ¿no? También hacen una revisión sistemática con respecto a los resultados de tratamiento ortopédico con maloclusiones clase 3, la doctora Laura de Toffol, ¿no? Con Bachetti y su grupo, y encuentran que las investigaciones no son de tan alta calidad, ¿no? Y el seguimiento es aproximadamente 5 años, entonces no es mucho. Entonces dicen que la necesidad de investigaciones de alta calidad para demostrar realmente la efectividad del tratamiento de clase 3 es necesaria. Ahora, con respecto a los protocolos de expansión, de protracción, que normalmente nosotros conocemos el disyuntor Haas, el disyuntor Hyrax y demás para hacer la disyunción, vino en el año 2005 un doctor que nos dio 3 publicaciones en 3 revistas distintas muy importantes. El doctor Eric Liu. El doctor crea o diseña un nuevo método, un nuevo protocolo de protracción maxilar en pacientes, más que todo dirigido a pacientes fisurados, ¿no? Él habla de un nuevo protocolo de disyunción que lo llama ALTRAMEC, que es protocolo de Alternate Rapid Maxillary Expansions and Constrictions, ¿no? Que quiere decir que él va a alternar tanto la expansión como la constricción. O sea, expando y luego voy a hacer la constricción. ¿Para qué? De esa manera va a generar más fuerza sobre las suturas del complejo cráneo maxilar y va a poder producir una protracción mayor en ese tipo de pacientes fisuraditos, ¿no? También publica en el Progress Orthodontics, el 2005, el mismo año, ¿no? La efectividad de un aparato ortopédico de protracción intraoral en pacientes en crecimiento, ¿no? Usando este nuevo tornillo de expansión, porque es un nuevo tornillo especial, ¿no? Usando ese tornillo y usando el protocolo ALTRAMEC, ¿no? Que expansión, constricción, con su tornillo, ojo, con su tornillo. Y él le llama que esta terapia simula mucho a una distracción osteogénica por la fuerza que genera sobre las suturas circunmaxilares. Entonces vamos a ver cómo es este tornillo. Acá les presento el tornillo de Liu, ¿no? Que es el que utilizan para el ALTRAMEC. Es un poco distinto al tornillo convencional que nosotros conocemos, ¿no? Ya que tiene dos, como se podría decir, dos bisagras acá, ¿no? Este se emboca, ¿no? Y la activación va a ser un poco diferente, o el método de actuar va a ser diferente. Nigan, que va a venir, gracias a Dios, la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas va a traer al doctor Peter Nigan, que habla mucho de crecimiento en pacientes clase 3 y habla mucho, sus artículos son importantísimos, habla mucho de todo el complejo circunmaxilar y que para que una protracción sea efectiva debería tener énfasis la terapia en todas estas suturas que podemos ver acá para poder nosotros tener una protracción más eficiente. Debido a esto es que Liu agarra y dice, entonces, normalmente puedo tener voy a tener dos visiones con respecto a una disyunción normal con un Hyrax convencional. La figura A podemos observar que tenemos acá las placas pterigoideas, este redondito vendría a ser el maxilar, la placa derecha, placa izquierda, y la tuberosidad del maxilar y el punto A adelante. En la imagen B observamos lo que reporta la literatura como un tipo de efecto que se produce en el complejo maxilar cuando se utiliza un tornillo Hyrax. Dice que el centro de rotación va a estar a nivel de la espina nasal posterior. Ese va a ser el centro de rotación. Y va a haber algún tipo de reabsorción ósea a nivel de la tuberosidad del maxilar entre las placas pterigoideas, ¿no? Y que esa rotación pequeña y la pequeña reabsorción también que va a haber a nivel de las placas pterigoideas va a generar una apertura de la sutura palatina y un retroceso en sí de la parte anterior, o sea, el maxilar va a retroceder un poco. Eso dice una teoría. Otra teoría dice lo que está en la figura C, que es lo mismo, el Hyrax va a producir un efecto
de disyunción con un centro de rotación en la espina nasal posterior y que va a haber una resistencia a nivel de las placas pterigoideas, pero sin embargo, y a diferencia del anterior modelo, en este sí va a haber un avance del punto A, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen que va a retroceder, otros que dicen que va a avanzar. Entonces, Liu dice, miren, yo voy a hacer un aparato, un tornillo, que lo que nos importa a nosotros es que avance el punto A. Nos importa que avance porque la protracción es para avanzar la maxila, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer un tornillo y voy a hacer que ese tornillo ya no tenga su centro de rotación en la espina nasal posterior, sino su centro de rotación sea a nivel de la tuberosidad del maxilar, en ambas tuberosidades, en la unión de la placa maxilar, ¿no?, palatina con la placa pterigoidea. De tal manera que no va a haber ningún tipo de rotación y no va a haber ningún tipo de resistencia. De esta forma, yo voy a conseguir un avance del punto A mayor. Entonces, eso es lo que dice Liu, que está publicado en el 2005, la explicación a la creación de su tornillo, que él le encuentra más efectivo. Luego ya habla del procedimiento, ¿no?, del Ultramec. Con respecto a esto, que era solo reporte de caso y cositas así, el año 2012 en el Congreso de Hawái presentan un estudio que hicieron ya pero en protocolos, ¿no? Y hablan del impacto de esta protocolo Ultramec, las expansiones, constricciones y los protocolos convencionales de expansión rápida maxilar en las suturas circumaxilares, en el complejo maxilomandibular y en la subsecuente protección maxilar, ¿no? El largo tiempo, a largo plazo la evaluación es de 2 años nomás, ¿no? Pero al menos si es algo, un ensayo clínico. El doctor Liu hace esto, ¿no? Este es el tornillo, estos son la cantidad de expansión que puede hacer, ¿no? Y más o menos, estos son la evaluación en Convin, llegan a la conclusión de que el procedimiento Ultramec, ¿no?, abre las suturas circumaxilares más que la expansión rápida maxilar convencional y eso genera un avance maxilar mayor y que la diferencia mayor se dio en el grupo de pacientes de 12 a 14 años. Ahora, otro tipo de terapias para que se viene usando ya, y no tanto acá, pero más en otros países, es la protracción maxilar con mini placas, ¿no? Más enfocado a pacientes ya que están en el pico de crecimiento mandibular, que sabemos que una protracción convencional va a ser un poco complicada, ¿no? Con respecto a artículos publicados el 2011 y el 2012, ¿no?, muy importantes con respecto a esto. Y más o menos es así. Hay algunos que utilizan mini placas a nivel de la cresta infracigomática y van a utilizar la máscara facial, ¿no?, con sus hooks vestibulares y van a realizar la protracción. Como podemos observar en esta imagen de acá se observa la mini placa, ¿no?, ubicada en la cresta infracigomática y luego la tracción con la máscara facial, ¿no? Otro tipo de aparatología ya más invasiva también es colocar mini placas en la zona inferior mentoniana y colocar anclaje esquelético a nivel palatino como un anclaje en sí para poder realizar la protracción desde la mini placa en el mentón hacia la molar, ¿no? Pero es muy invasivo desde mi punto de vista, ¿no?, que más o menos es esto lo que se muestra en la imagen. Con respecto a esto, hay una revisión sistemática y metaanálisis muy importante publicado en el 2012 en el Journal of the World Federation of Orthodontics, publicado por el grupo del doctor Carlos Flores Mir. El doctor Carlos Flores Mir es peruano, es egresado de la Universidad Cayetano Heredia y es para mí uno de los peruanos más importantes en lo que es la investigación en estos momentos a nivel de la ortodoncia. Habla mucho de revisión sistemática, no solo de ortodoncia, sino de varios ámbitos de la odontología, mucha revisión sistemática, muchos metaanálisis. Yo creo que deberíamos leerlo y aprender un poco de él. Es una inspiración para muchas personas, creo yo. Bueno, entonces él evalúa, ¿no?, la protracción maxilar con mini placas y la protracción maxilar convencional, ¿no? ¿Y qué dice? Dice que se puede predecir un avance de 3 a 5 milímetros del punto A con anclaje esquelético. Y el anclaje esquelético produce como mínimo 1 milímetro más de avance del punto A que el anclaje dentoalveolar. Todos dirán, uy, 1 milímetro es nada, solo es 1 milímetro. Pero es 1 milímetro que nosotros podemos conseguir de avance maxilar, de avance del punto A, ¿no?, que ya relacionado con el avance mandibular y todos los efectos producidos a nivel del complejo maxilomandibular podrían ser significativamente a nivel clínico, ¿no?
Eso es lo que está evidenciado. Ya hablamos de mucha teoría, de mucha base científica, ya nos estamos haciendo un poco tarde y vamos a pasar a la presentación de dos casos clínicos que a mí realmente me sirven para ilustrar el tratamiento ortopédico de la maloclusión clase 2 como de la clase 3. El primer caso clínico que voy a presentar es de un compañero y amigo mío, gran amigo mío de la facultad, ¿no? Yo hago la especialidad, estoy en el tercer año en San Marcos. Él ha sido tratado por el doctor Marco Antonio Cruz Escalante y los asesores fueron el doctor Herbert Orrego, el doctor Luciano Soldevilla y el doctor Arturo Palomino, que también nos acompaña en la parte clínica. Suenan muchos, pero es que nosotros hacemos un diagnóstico en conjunto y sacamos lo que creemos mejor para el paciente, siempre guiado de nuestros asesores con mayor experiencia, ¿no? Este es el caso de Darlis, ¿no? Darlis es una pacientita que podemos observar en las imágenes, ¿no? De sexo femenino, tiene 9 años y 2 meses de edad, tiene un biotipo mesofacial, un perfil convexo, tiene la succión, el hábito de succión del labio inferior y tiene una deglución atípica. Y una historia clínica no contributoria, ¿no? 9 años, 2 meses, ¿ah? Estamos hablando de qué estadio de crecimiento, ya lo veremos más adelante. La información clínica que podemos observar en ella es que tiene una dentición mixta temprana, una maloclusión clase 2 división 1, un incisivo superior vestibularizado y protruido y un incisivo inferior lingualizado y retruido. Los modelos de estudio iniciales, podemos observarlos ahí, ¿no? Un overjet de 10 milímetros, un overbite de 15%, un doble plano de oclusión, una curva de espía aumentada, una discrepancia dentoalveolar negativa en el arco inferior. Las radiografías, la panorámica y la cefalométrica, que en sí, en resumen, nos dicen que estamos en dientes permanentes en proceso de formación intraósea, una falta de espacio para erupción de caninos y una clase 2 esquelética por retrusión mandibular, ¿no? Ya tenemos retrusión mandibular, tenemos 9 años. Entonces, ¿cómo vamos a predecir? ¿Qué más tendríamos que hacer para predecir el éxito de si pensaríamos en ortopedia funcional en este paciente? Hay que hacer las medidas cefalométricas, dijimos. Ya, ¿qué es lo que hemos aprendido? La predicción del éxito del tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir el ángulo condilion, gonion, nation, ¿no? O condilion gonion mentoniano. Entonces, condilion gonion mentoniano. El condilion gonion mentoniano, ¿no? Nos dice que es 114 grados. Entonces, ¿qué ocurrirá en estos pacientes con 114 grados? Es menor que 123. Entonces, en ella esperamos una buena respuesta. Es una buena respondedora al tratamiento porque estamos dentro de la escala de menores a 123 en este ángulo, ¿no? Entonces, por ahí vamos bien. La otra variable a considerar era la distancia de pogonio a la línea NPER. Y tenemos que de pogonio en NPER tenemos 18 milímetros. Y lo que la norma nos dice es que basta que tenga 7 milímetros para que sea candidato a ortopedia funcional. Y efectivamente, entonces las dos variables en estudio nos están diciendo que es un buen candidato para ortopedia funcional. Pero, ¿cuál es la debilidad? La debilidad es la edad del paciente. La paciente se encuentra después de la evaluación de vértebras cervicales, se encuentra en el estadio CS2 de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estamos en el estadio CS2 de crecimiento? Estamos todavía a un año de iniciar la curva de crecimiento puberal. Entonces, ya sabemos que los resultados en este tiempo de tratamiento posiblemente no sean muy efectivos. Pero, ¿qué hacemos con una paciente que los papás vienen preocupados porque los dientes de adelante y superiores están muy salidos, tenemos posibilidad de fractura, de trauma? Entonces tenemos que tratarlo, ¿no? Y aparte, si la paciente es muy colaboradora, también vamos a darle chance. Fuera de eso, tiene las condiciones para tratarla con ortopedia facial, excepto que no está en el pico de crecimiento. Pero de todas maneras, en la universidad se decidió tratarla. La radiografía carpal, que también utilizamos, que nos dice que está en un estadio de maduración, que no todavía inicia el pico de crecimiento, ¿no? Entonces, los objetivos de tratamiento que se plantearon fueron corregir el hábito de succión del labio inferior y de deglución atípica, corregir la clase 2 esquelética, disminuir la convexidad facial, corregir la maloclusión clase 2 primera división, corregir la inclinación de incisivos superiores e inferiores, disminuir el overjet y mejorar el overbite. Las alternativas de tratamiento fueron aparatos ortopédicos funcionales, el Clamp, Bionator, Activador, Twin Blocks, Bimler, Frankel. Aparatos de propulsión mandibular como el Hertz, Exbo, Forsus, MPA, Mara, ¿no?
O la otra situación sería esperar hasta el pico de crecimiento puberal, donde sabemos que tendría poco más predecible el éxito, ¿no? Pero dijimos, los papás tenían mucho miedo de que la paciente se pueda tener algún tipo de trauma la pacientita con respecto a los dientes superiores, aparte que tenía el hábito de interposición del labio inferior que iba a impedir que se desarrolle bien el complejo dentoalveolar, ¿no? Entonces, el tratamiento que se decidió fue utilizar un aparato clamp. Esa es la pacientita inicial, el perfil inicial. Luego podemos ver la toma de mordida constructiva. Fue un avance, el overjet era de 10 milímetros, se avanzó 6 milímetros en esta paciente para la obtención de la mordida constructiva, ¿no? Ahí vemos la toma de la mordida constructiva, ¿no? Frontal. Vemos el perfil con su mordida constructiva y el aparato usado fue el activador abierto elástico de clamp con una modificación para corregir el hábito de succión del labio inferior, como un lip bumper, ¿no? Y la mordida constructiva con un avance mandibular de 6 milímetros. El progreso de tratamiento, ¿no? Luego de los 7 meses llegamos a un overbite de 10 milímetros a 3 milímetros. Realmente las condiciones en la paciente nos lo brindaban y la colaboración de la paciente era muy buena. Entonces logramos tener de 10 a 3 milímetros, reducir el overjet en 7 milímetros. Bueno, lograron los doctores, ¿no? Luego de eso se dice, ya vamos a hacer otro aparato y vamos a llevar la mordida constructiva a borde. Entonces, se utiliza luego, después de 7 meses, se cambia el uso del clamp. El clamp se usó full time y se alcanzó 3 milímetros de overjet, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a llevar la mordida constructiva a un borde para generar más cambios en esa paciente. Es lo que se hace, es lo que se puede ver en las fotos, ¿no? Y se construye otro clamp. Los resultados a un año de tratamiento, si bien es cierto, no son resultados a largo plazo, pero es lo que tenemos ahora, ¿no? La paciente sigue en observación, ¿no? Los resultados a un año de tratamiento son estos. La disminución significativa del overjet son cambios dentoalveolares, como todos sabemos por la edad de la paciente, ¿no? Que esta paciente realmente no podemos esperar que haya crecido la mandíbula tanto debido a que no está en el pico de crecimiento mandibular. Puede haber crecido un poco, sí, pero no solo el aparato ortopédico ha funcionado en el crecimiento, sino ha funcionado en el complejo dentoalveolar más que todo, tanto superior como inferior, ya que hemos eliminado toda la musculatura para que la dentición se desarrolle. Pero de todas maneras los resultados son muy buenos, ¿no? Y podemos considerar esto como un resultado exitoso. Esta es la pacientita, ¿no? En la foto inicial, y este es al año de tratamiento, la fotografía de perfil. Podemos ver cómo se observa este pogonium con respecto a la NPER, ¿no? Se observa un pogonium avanzado, un perfil más balanceado, una disminución de la convexidad, y podemos observar también que esto va de la mano con la oclusión, ¿no? Con la oclusión que se ha generado en esta paciente. Entonces, para ver las radiografías podemos observar un inicial y un año de tratamiento. Ha habido un crecimiento mandibular normal, el esperado de la paciente. Se ha podido ver una ayuda también, sí, leve, pero más que todo ha sido el movimiento dentoalveolar. Sin embargo, ¿quién nos ayudó a eliminar la musculatura? El clamp. Vamos a ver ahora las superposiciones cefalométricas, que es lo que más nos importa, ¿no? Ahora vamos a hacer la superposición. En la parte izquierda tenemos crecimiento total, SN en S. Lo negro es la radiografía inicial y lo azul un año de tratamiento. Observamos pues que la mandíbula ha crecido un poco debido al crecimiento normal, ha crecido también tal vez por el aparato un poquito. El complejo dentoalveolar, tanto incisivo superior e incisivo inferior, ha mejorado rotundamente debido a los arcos, ¿no? Utilizados en el clamp, ¿no? Y con respecto al movimiento dental maxilar, teniendo en cuenta la espina nasal posterior y espina nasal anterior, superponiéndolos en ENA, ¿no? Para ver el movimiento dental maxilar, se observa que el incisivo superior, pues sí, se ha palatinizado grandemente, ¿no? Con respecto en el arco inferior, ¿no? Poniendo borde inferior de sínfisis paralelo al plano mandibular, observamos que el incisivo inferior se ha vestibularizado y que la molar se ha extruido un poco, ¿no? Y el crecimiento mandibular, sí ha habido un crecimiento mandibular normal y también ha ayudado un poco al aparato utilizado, ¿no? Entonces podemos evaluar acá en esta imagen, ¿no? Las medidas que normalmente se utilizan para ver las comparaciones en el crecimiento mandibular. Con Dilium Nation, ¿no? Que observamos que inicialmente tenía 73, aumentamos 4 milímetros.
perdón, gonium nation, luego con dileum nation de 106 aumentamos a 111, debido al crecimiento normal también de la paciente. Con dileum gonium de 53 a 58 hubo un aumento de tamaño de rama. Enamentoniano, para ver altura anterior-inferior, de 70 a 73, han ido de la mano con la altura de la rama. En sí, esta paciente el aparato CLAMP nos ha favorecido. Lo que se busca ahora es mantenerla en esa posición mandibular, esperar el recambio dentario y esperar que las premolares erupcionen en una buena posición y pueda haber un engranaje, el engranaje que nos va a permitir dar una estabilidad a este tratamiento ortopédico. Y obviamente que durante el pico de crecimiento mandibular esta paciente es candidata a usar su CLAMP. Si bien es cierto, van a decir, pucha, pero dos fases. Sí, pero es que en esta paciente lo requería. O esta paciente vino a nuestras manos cuando era joven. Entonces hemos logrado obtener resultados buenos en ella y lo que esperamos es engranaje premolar para darle estabilidad a este tratamiento. Ya hablamos de la clase 2. Ahora vamos a hablar un poco de un paciente clase 3. Es un paciente tratado por mí junto con el doctor Luciano Soldevilla y con el doctor Arturo Palomino como asesores. El paciente tiene 13 años 11 meses, ¿no? Es un paciente clase 3. ¿Qué hacemos? 13 años 11 meses, está en el pico de crecimiento mandibular. Información del paciente. Es un paciente de sexo masculino de 13 años, 11 meses de edad, biotipo braquifacial, tiene un perfil cóncavo, no presenta hábitos, tiene falta de proyección malar y una historia clínica no contributoria. La información clínica, estas son las fotografías intraorales del paciente, ¿no? Observamos que hay una mordida cruzada anterior, una maloclusión clase 3 del lado derecho de angle y una maloclusión clase 1 del lado izquierdo. Entonces lo clasificamos como una dentición permanente, maloclusión clase 3, subdivisión derecha con mordida cruzada anterior, incisivo superior palatinizado, incisivo inferior vestibularizado y protruido y ausencia clínica de la pieza 2-3. La información clínica acá podemos observar cuando lo llevamos tratamos de llevar a relación céntrica que podíamos llegar casi un borde a borde, ¿no? Pero no completamente. Los modelos de estudio iniciales que podemos observar en la imagen, ¿no? Acá observamos los modelos de estudio. Una mordida cruzada anterior marcada con una relación molar. Un overjet de menos 3,5 milímetros. Un overbite de menos 5 milímetros. Una discrepancia alveolo dentario superior de menos 8, inferior de menos 1,5 y malposiciones individuales. Las radiografías tanto panorámica como cefalométrica, y la cefalométrica pues nos dice que el problema es un poquito también mandibular combinado con retroposición maxilar, ¿no? La panorámica, piezas 1,8, 2,8 y 3,8 en proceso de erupción, falta de espacio para el canino izquierdo, una clase 3 esquelética por protrusión mandibular y retroposición maxilar, y vías aéreas superiores disminuidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paciente en el análisis cefalométrico? Fuera del protocolo que nosotros manejamos, estoy mostrándoles un resumen. También vamos a predecir el éxito de mi terapia, ¿no? Entonces voy a darle a este paciente, a esta cefalometría, voy a hacer las 3 mediciones. Con dileum gonium, medida milimétrica, el ángulo Basion T con SBL angular y el plano mandibular con el plano SBL angular también. Entonces en este paciente hicimos las mediciones, ¿no? ¿Y qué obtuvimos? Acá podemos observar. Obtuvimos un condileum gonium de 63 milímetros, un Basion T SBL de 58 grados y un plano mandibular con el plano SBL de 19 grados. Ahora vamos a multiplicarlos por las constantes y vamos a ver cuánto es nuestro puntaje individual. Lo multiplicamos por las constantes y el puntaje individual que nos dio es de 28,5. ¿Qué quiere decir? Que estamos en valores menores al valor crítico. Esto se refiere a que el éxito que nosotros podamos tener puede darse porque estamos menores a 30, ¿no? Siendo este un paciente ya de 13 años 11 meses, con esos valores. Evaluamos también las vértebras cervicales según Bachetti y observamos que el paciente efectivamente está entre el estadio CS3 y CS4 en el pico de crecimiento mandibular. Entonces, la carpal también nos dice que está en el pico de crecimiento mandibular. Entonces nos vamos a la bibliografía. ¿Qué nos dicen? Que la terapia con expansión rápida maxilar y máscara facial nos da un doble chance de tratamiento. Entonces es lo que vamos a intentar en este paciente. No podemos prometerle que vamos a conseguir una completa corrección. Vamos a tratar de camuflar el problema
No vamos a conseguir adelantamiento maxilar, por así decirlo, más si buscamos un adelantamiento dentoalveolar, una modificación dentoalveolar antero-superior. Vamos a querer una rotación mandibular en sentido horario, ya que el paciente es braquifacial, y vamos a ver que esta terapia se van a dar varias cositas a nivel dentoalveolar que nos van a favorecer el éxito. Dentro de los objetivos de tratamiento se plantearon en dos fases. Una primera fase era corregir limitadamente la clase 3 esquelética, protruir el maxilar superior en lo que se podía, ¿no? Más que todo iba a ser dentoalveolar, redireccionar el crecimiento mandibular, corregir la mordida cruzada anterior, mejorar el perfil del paciente y mejorar las condiciones alveolo-dentarias en el maxilar superior e inferior. La segunda fase iba a depender de nuestra reevaluación y si se llegara a corregir esa mordida cruzada, mantener el buen desarrollo maxilomandibular conseguido, supervisar el crecimiento mandibular, corregir la maloclusión que se establezca y conseguir un buen overbite y overjet. Entonces, las alternativas de tratamiento para él, ¿cuál eran? La terapia con expansión rápida maxilar más máscara facial convencional o anclaje dentoalveolar. Otra terapia hubiese sido máscara facial sin expansión rápida maxilar con anclaje dentoalveolar, que algunos utilizan, y otra hubiese sido la protracción maxilar con anclaje esquelético con mini placas. Se le planteó al paciente la posibilidad de las mini placas, pero por motivos económicos no se pudo acceder. Y otra actitud que hubiésemos tenido sería esperar hasta el término de crecimiento y realizar la planificación ortoquirúrgica del caso. Se le colocó, según el protocolo de Bachetti, la placa de Schwarz inferior para expansión y el disyuntor tipo McNamara para el arco superior, ¿no? Se le hizo la disyunción, como podemos observar en la imagen, ¿no? Luego de la disyunción procedimos a realizar la protracción maxilar con máscara facial de Petit, ¿no? Con 500 gramos de fuerza por lado, inclinados 30 grados hacia abajo. Y los resultados que les voy a mostrar son a 6 meses de tratamiento, ¿no? En los cuales podemos evidenciar que se ha logrado descruzar la mordida y se ha logrado conseguir y corregir la relación molar en el lado derecho. Estamos en una super 1, por así decirlo, y en el lado izquierdo estamos con una tuidiana casi en clase 2. Entonces sí se ha logrado un avance dentoalveolar de todo el complejo. No esperado, pero sí lo logramos. Con respecto a los incisivos inferiores, se han igualizado un poco debido al overjet generado, ¿no? Entonces, para evaluar los cambios faciales, que en este paciente sí son bien dramáticos, ¿no? Podemos observar que de acá pasó esta situación. El paciente creció también, obviamente. El crecimiento nos favoreció debido a la redirección que nosotros le dimos. Se volvió un poco más hiperdivergente, pero el perfil cambió considerablemente, ¿no? Como podemos observar en la imagen. Entonces, esto es lo que teníamos en la imagen media transparente, es la imagen inicial, y esto es lo que conseguimos después. Acá podemos observar también lo que hemos llegado a conseguir en el paciente. Algunos dirán, sí, lo convertiste en un biprotruso. Sí, pero corregimos la mordida cruzada anterior, conseguimos un mejor balance, por así decirlo, facial, y conseguimos un perfil más armónico, ¿no? Acá están las superposiciones. Acá está seguido de nuestra oclusión inicial, final, después de la terapia ortopédica. También no voy a negar que al momento, ya en la mitad casi de la terapia ortopédica, se utilizó aparatología fija para ayudarnos a descruzar esa mordida, y la férula oclusal o las pistas oclusales se fueron desgastando de manera progresiva, de tal manera de no producir una mordida abierta posterior, sino de manera progresiva hasta que ya no nos queda nada de acrílico en la parte oclusal para que pueda engranar sin problema el paciente. El perfil cambió bastante, ¿no? De un perfil cóncavo del tercio inferior cambió un perfil convexo o un poquito recto, ¿no? Las radiografías que observamos acá, que hubo un cambio dentoalveolar significativo, ¿no? Y vamos a ver las superposiciones ahora, ¿no? Las superposiciones son, ahora vamos a utilizar las superposiciones de Ricketts, ¿no? Lo de azul es fin de la terapia ortopédica y lo de negro es la inicial. Se observó que la molar se dirigió para abajo y debido a su crecimiento normal, y que la mandíbula en el área 1, evaluando posición mandibular, rotó en sentido horario. Con respecto a la maxila, observamos que el punto A sí hubo un avance del punto A debido tal vez al avance del complejo dentoalveolar, hubo una modificación del punto A. Con respecto al incisivo superior,
hubo una vestibularización del incisivo inferior. Con respecto al incisivo superior, perdón, con respecto al incisivo inferior hubo una lingualización del incisivo inferior, ¿no? Y con respecto al perfil se cambió de un perfil cóncavo a un perfil convexo. Entonces, en esta imagen yo lo que quería mostrar era la predicción de crecimiento que lo que supuestamente esperábamos que el paciente crezca sin tratamiento, acá con verde, que se iba a empeorar el caso. La predicción del tratamiento, que lo que esperábamos hacer con todo el avance, ¿no? Siguiendo los parámetros de Ricketts. Y estas son las superposiciones con el tratamiento obtenido. Creo que a nivel de perfil lo que obtuvimos fue mejor de lo que predecimos. A nivel de punto A sí fue exagerada esta predicción que hice, pero los resultados obtenidos fueron óptimos. Entonces, más que todo, era eso lo que... Ahora, obviamente, el paciente va a seguir una fase de apartología fija para refinar la oclusión y dar los detallados. Actualmente está utilizando arcos y vamos a seguir la filosofía MIOP para conseguir un engranaje y darle una estabilidad, ya que el paciente sigue en crecimiento, y darle una estabilidad utilizando los elásticos clase 3, ¿no? Eso es lo que yo quería hablar. En resumen, quería concluir diciendo que nosotros podemos tratar a estos pacientes clase 2 y clase 3. Tenemos parámetros que nos dice la literatura, cuándo debemos tratarlo, qué terapia debemos utilizar, cuál va a ser la más eficiente, qué paciente nos va a responder mejor a tal terapia. Podemos predecirlo, está al alcance de nuestras manos. No es solo poner un aparato por poner y decir si va a funcionar, no. Tenemos que tener evidencia, tanto clínica como científica. Tenemos que mezclar estos dos tipos de evidencia para que nuestro tratamiento sea óptimo. Y de esa manera poder brindarle resultados a los pacientes y a los familiares de los mismos, ¿no? Que buscan por nuestro apoyo. Lo que les quería comentar es, quería agradecer, quería en esta diapositiva mostrar, no se ve, ¿no? Mostrar a los docentes y a mis compañeros de la universidad la clínica de posgrado. Yo soy sanmarquino de pre y posgrado, muy orgulloso de serlo. Ahí están nuestros profesores, ¿no? Todos los que nos acompañan, el doctor Luciano Soldevilla a la cabeza, el doctor Pérez, la doctora fundadora Patricia Vidal, el doctor Armando, que nos está acompañando por el momento también, el doctor Leoncio Menéndez, gran amigo de nosotros, el doctor Freddy Mas, el doctor Rolando, el doctor Arturo Palamino, el doctor Chávez, que se encuentra en capacitación, y al igual que el doctor Rospigliosi en Brasil. Y también agradecer al doctor Miguel Pardo Bancalari, que es un gran amigo nuestro, es el profesor fundador de la especialidad y que siempre lo tenemos presente todos los residentes, ¿no? Y a todos mis compañeros de promoción, y tanto como los residentes de los cuales yo he venido aprendiendo poco a poco. De nuevo, visitar la página del TVCOP, www.tvcop.org.pe, y agradecer a los organizadores que me han invitado a dar esta pequeña conferencia. Muchas gracias y esperamos vernos en una futura oportunidad.